Hay una pregunta que el mercado se está haciendo ahora mismo. ¿La economía de los Estados Unidos está enfriando o está más fuerte de lo que parece? Porque los datos están mandando una señal rara. Por un lado, el PIB sigue creciendo, los indicadores de actividad no se han roto y la bolsa sigue cerca de máximos. Pero por otro lado, el empleo ya no se ve tan fuerte. La contratación se siente más lenta y la Fed sigue diciendo que la inflación continúa elevada. Entonces la historia no es tan simple como decir que viene una recesión o que todo está perfecto. La verdadera tensión es otra. Si la economía aguanta demasiado, la Fed tiene menos razones para bajar las tasas. Y eso puede cambiar completamente la forma en que miramos las acciones, los bonos, las small cap, los créditos y la tecnología. Vamos a dividirlo en tres bloques. ¿Cómo lleguemos hasta aquí? ¿Qué está pasando ahora? ¿Y cuál puede ser el riesgo que los mercados todavía no están viendo? El primer bloque hay que entender cómo llegamos aquí, a este punto. Porque durante mucho tiempo el mercado ha estado usando el empleo como un termómetro principal de la economía. Si crean muchos trabajos, la economía está fuerte. Si se crean pocos, la economía se está debilitando. Pero esta vez el cuadro es un poco más complicado. El PIB real de los Estados Unidos creció en una tasa anualizada cerca del 2% el primer trimestre de 2026. Y más importante todavía, la demanda privada doméstica final, que ayuda a ver cómo la fuerza interna de la economía avanzó alrededor de un 2,5%. Eso suena como una economía que ya entró en recesión. Pero cuando miramos el mercado laboral, la historia cambia. Las ganancias de empleo se ven más tibias y la contratación ya no tiene la misma fuerza. Y algunos sectores muestran señales de enfriamiento. Entonces aparece la contradicción. ¿Cómo puede crecer la economía si el empleo no está creciendo con tanta fuerza? La respuesta puede estar en la composición del crecimiento. Parte importante del impulso viene de la inversión en equipo, software, en inversión también tecnológica, en propiedad intelectual, en la productividad. Es decir, no estamos hablando necesariamente de un boom clásico donde las empresas contratan masivamente. Estamos hablando de una economía que puede producir más con menos crecimiento marginal de empleo. Y eso es la clave. Porque si el crecimiento viene más por CapEx tecnológico o por automatización, por software y por productividad, el mercado laboral puede verse menos vibrante sin que la economía se rompa inmediatamente. Para los investigadores, esta es una idea importante. Empleo tibio no siempre significa recesión inmediata. A veces significa que el ciclo está cambiando de una forma diferente. La economía puede seguir avanzando, pero con una estructura distinta, más intensa en capital, más dependiente en tecnología y menos dependiente en contratación agresiva. Y ahí es donde empieza el problema para la Fed. Pero antes de pasar al siguiente bloque, y si te gusta este análisis de macro, de inflación, de tasas, de empleo, de la Fed, y como esto todo te suena, se conecta con los mercados, interactuar con los vídeos, cómo este le enseña al algoritmo a mostrar más contenido parecido y con menos ruido. Y al mismo tiempo nos ayudas a que el canal siga creciendo para seguir trayendo contextos, datos y perspectivas que nos quedan solamente en el titular.
Ahora vamos al presente, que está viendo la Fed. La Reserva Federal tiene una misión complicada. Quiere controlar la inflación, pero sin romper el mercado laboral. El problema es que los datos actuales no le dan una excusa clara para recortar las tasas rápidamente. En su última reunión, la Fed mantuvo la tasa en el rango del 3,5 al 3,7% y el mensaje fue bastante claro. La actividad económica sigue sólida, las ganancias de empleo han sido bajas y la inflación continúa elevada. Esa combinación es incómoda, porque si solo miramos el empleo, alguien podría decir, la Fed debería de empezar a recortar, pero si miramos el cuadro completo, la historia no es tan sencilla. Los indicadores de actividad siguen en expansión. Los PMI de manufactura y servicios están por encima del 50. Las solicitudes iniciales de desempleo siguen bajas, cerca del 200, y muestran vacantes estables, cerca del 200.000, y muestran vacantes estables y contratación que no colapsa. En otras palabras, el mercado laboral puede estar más frío, pero todavía no está gritando crisis. Y al mismo tiempo la inflación sigue siendo el gran obstáculo. El PCE general y el core PCE del trimestre se movieron por encima de un 4%, una cifra demasiado alta para que la Fed declare victoria. Si además tienes energía presionando y expectativas de inflación sensible, Powell no puede salir a decir, listo, vamos a relajarlo. Aquí está el punto en que el mercado podría estar subestimando. Empleo tibio no es lo mismo que empleo roto. Mientras no haya una ola clara de despidos, la Fed puede esperar. Y eso cambia la lectura para los activos, porque muchos raíles del mercado se construyeron sobre la expectativa de que la Fed va a venir al rescate. Pero si la economía sigue creciendo y la inflación no baja lo suficiente, ese rescate se puede retrasar mucho más de lo que el mercado quisiera. Entonces, el mensaje de la Fed no es vamos a subir agresivamente, pero tampoco vamos a recortar pronto. El mensaje real es necesitamos más datos y por ahora pues no hay prisa. Esto todo nos lleva al tercer bloque. ¿Qué puede pasar hacia adelante? El riesgo más obvio para el mercado sería una recesión, pero quizás ese no es el riesgo más importante ahora mismo. El riesgo más sutil es que la economía aguante lo suficiente como para mantener a la Fed quieta durante más tiempo. Ese escenario se conoce como el higher for longer, tasas de las tasas altas por más tiempo. Y puede ser complicado porque no afecta a todos los activos por igual. Las megacaps tecnológicas pueden seguir resistiendo si el crecimiento de inteligencia artificial, software y CAPES se mantienen fuertes. De hecho, eso puede explicar por qué el Nasdaq y el S&P 500 siguen cerca de máximos. Pero otros segmentos son mucho más vulnerables. Small cap, viviendas, compañías con balances débiles, crédito de menor calidad y activos muy sensibles a duración pueden sufrir si las tasas reales se mantienen elevadas, porque para esa área de mercado el costo de capital importa muchísimo. También hay que mirar los bonos. Si el crecimiento sigue firme y la inflación no baja, el tramo de la curva puede mantenerse presionando porque el mercado tendría que seguir sacando recortes de sus expectativas. En cambio, si el empleo se deteriora de verdad, ahí sí podríamos ver un rally entre swings y una caída más clara en los yields. Por eso los próximos datos son tan importantes. Inflación, PPI, segunda estimación del PIB, los holds,
y resultados de las compañías como el Home Depot, Nvidia y Walmart pueden decirnos algo sobre los datos de vivienda, consumos ligados a las tasas. Nvidia puede validar o cuestionar el ciclo de inversión en la IA y Walmart puede mostrar cómo está realmente el consumidor. La conclusión es que la economía resiliente no siempre es una buena noticia para todos los activos. Puede sostener los earnings, sí, pero también puede mantener tasas altas, presionar múltiplos y castigar a los sectores más sensibles al financiamiento. La paradoja es esa. Cuanto más aguanta la economía, menos razones tiene la Fed para venir al rescate. Entonces, si tuviera que resumirlo todo en una idea, sería esta. Los Estados Unidos no están mandando una señal limpia de recesión, pero tampoco están mandando una señal limpia de boom saludable. La economía sigue creciendo, el empleo se enfría, pero no se rompe. La inflación sigue demasiado alta para que la Fed se relaje y el mercado, como siempre, intenta anticipar un giro de política monetaria que quizá todavía no está tan cerca. Por eso, más que preguntarnos si el PIB de un 2% confirma una nueva tendencia, la pregunta importante es otra. ¿Qué mezcla de crecimiento, empleo e inflación estamos viendo? Porque si la respuesta es crecimiento resiliente y con inflación pegajosa, entonces el escenario no es necesariamente alcista para todo. Puede ser bueno para algunas compañías de calidad, pero difícil para las small cap, para el crédito débil, para la vivienda y activos que necesitan tasas más bajas. Y, y deciros que esto no es una asesoría financiera, eh, que no somos gurús, que podemos estar equivocados en las ideas que compartimos y que podemos estar invertidos o no en los activos que nombramos. Que cada persona debe de hacer su propia investigación y tomar sus propias decisiones. Eso, lo interesante es que cada uno haga su propia investigación y que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, compañeros, hasta luego.